Buenos días, soy el doctor Maximiliano Mestroni, docente de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a hablar de melanoma. El melanoma es un tumor maligno derivado de células melánicas de los melanocitos. Si bien puede localizarse en varios lugares del cuerpo humano el origen de un melanoma, en la inmensa mayoría de los casos el origen es cutáneo. ¿Qué otro sitio, además de la piel, puede afectar primariamente un melanoma? El ojo, el intestino, las meninges, las mucosas, etc. Pero lejos, el primer sitio de origen de un melanoma es la piel. Tengan en cuenta que la mayoría de los melanomas surgen de novo. Eso significa que no surgen de un lunar previo en el casi 70-80% de los casos, sino de piel previamente sana, sin ningún tipo de lesión. Hay un 20 a 30% que surge sobre lunares previos, o lo que nos llamamos nevos melanocíticos, ya sean los que llamamos nevos atípicos, mal llamados displásicos, que es un término exclusivamente histológico, o en aquellos nevos congénitos, especialmente en los de gran tamaño. Acompañando esta marcha, la marcha contra el melanoma, hemos tenido algunos grandes avances realmente significativos. Algunos de ellos tienen que ver con el diagnóstico temprano. Cada vez se diagnostican más melanomas tempranos en el mundo y por lo tanto esa gente tiene chances de curarse. Esto va de la mano con una conciencia creciente del cuidado de la piel y del uso de un instrumento que veremos luego que se llama dermatoscopio. Por otro lado, para aquellos pacientes que tienen un melanoma ya metastásico, en los últimos 12 años han aparecido tratamientos dirigidos a las vías alteradas del melanoma que por primera vez han posibilitado mejorar la sobrevida total de un grupo importante de estos pacientes. Los melanocitos tienen una serie de vías metabólicas, como muchas células, que les posibilita replicarse y sobrevivir. Acá están algunas de dichas vías metabólicas. Lo que tenemos que tener en cuenta que en las células del melanoma, estas vías, con varias mutaciones a su nivel, posibilitan que en el melanoma las células se inmortalicen. Por suerte, los nuevos tratamientos para el melanoma metastásico atacan algunas de estas mutaciones y permiten buenas respuestas en aquellos pacientes con estadios avanzados. Donde quiero que nos focalicemos, no para entrar en detalle, sino para que lo tengan presente, es que hoy por hoy, todo lo que es las vías que dependen de los receptores proteína quinasa, en especial el c-KIT, especialmente a nivel del NRAS, BRAF, MEK y finalmente el MIFT, son vías metabólicas que están atacadas por los tratamientos nuevos en melanoma. El melanoma es lo que denominamos el chico malo de la película. Es relativamente poco frecuente, alrededor del 5% de los cánceres de piel, más o menos, pero explica gran porcentaje de la muerte por cáncer de piel. Por otro lado, lo que se ha visto en los últimos 20 a 25 años es un aumento muy marcado de su incidencia, estando en primer o segundo lugar en el aumento de cáncer de piel de todas las localizaciones.
¿Y cuáles son los factores que hacen que una persona tenga un riesgo aumentado de melanoma? Bueno, uno de los factores de riesgo es la exposición solar. ¿Qué tipo de exposición solar? En especial, la exposición solar intensa, episódica, a edades muy tempranas de la vida, niñez, adolescencia, adultez joven, con quemaduras solares. Ese grupo de pacientes son pacientes de riesgo, en especial si tienen otro de los factores de riesgo que son pieles muy claras, aquellas que se queman muy fácilmente, que se ponen rojas, fototipos 1 y 2, rubios, pelirrojos, ojos claros. Eso explica la mayoría de los melanomas, pero también los pacientes tienen otro factor de riesgo. Otro de los factores a considerar es el número de lunares o nevos melanocíticos que tienen los pacientes. Los pacientes que tienen más de 50 o 100 lunares en su cuerpo, solo por la cantidad de lunares, tienen más riesgo de que alguno de ellos en el futuro se transforme en melanoma. Por otra parte, si además de este paciente tener gran cantidad de lunares, más de 50 o 100, tiene alguno de ellos que son atípicos, ¿a qué me refiero con lunares atípicos? Me refiero con aquellos lunares que son algo irregulares en su forma, algo irregulares en la distribución de su pigmento y un poco más grande de lo habitual. Esos pacientes que tienen esos lunares atípicos, en especial si tienen muchos lunares, son de más riesgo y deben ser seguidos más frecuentemente que un paciente común. Además de estos que comentamos, el antecedente familiar de un familiar directo con melanoma aumenta el riesgo de tener melanoma. Y si una persona tiene nevos congénitos grandes o gigantes, tiene más riesgo en el tiempo de hacer un melanoma sobre ese nevo. Indudablemente, también, y por suerte esto está en desuso, el uso de camas solares claramente se asoció con el riesgo de melanoma, por lo cual están proscriptas. Está proscripto su uso. El pronóstico de los pacientes con melanoma depende de qué momento se toma el melanoma. Si el melanoma es localizado, esto significa que está localizado solo en piel, que no hay ningún tipo de evidencia de que se haya ido de la misma, tiene un buen pronóstico en general, sobre todo en estadios locales más tempranos, aquellos melanomas que llamamos finos. Luego veremos cómo los llamamos, por qué los llamamos finos. En los melanomas finos, la sobrevida a 5 años es mayor al 90%. En aquellos pacientes que tienen enfermedad regional o locorregional, significa que tiene la lesión cutánea y además afección de algún sector linfático, en general local, la sobrevida a 5 años va del 30 a 70% dependiendo de qué tan afectado estén los ganglios, macroscópicamente, si es uno, si son varios, etc. Y finalmente, el tercer grupo pronóstico es el de los pacientes con metástasis. Les diría que hace 15, 20 años atrás no teníamos prácticamente tratamiento para ellos porque ningún tratamiento había demostrado mejorar la sobrevida. Sin embargo, el advenimiento de nuevos tratamientos en este grupo de pacientes con metástasis a distancia ha posibilitado mejorar la sobrevida en un grupo importante de ellos y es un primer avance. Finalmente, hay una serie de variedades clínicas que ahora las llamamos variedades clínico-genéticas. Y vamos a dar ejemplos de esto. No es lo mismo un melanoma nodular o un melanoma extensivo superficial en cuanto a su variedad, en cuanto a sus mutaciones genéticas y que tiene mucho que ver con exposición solar intensa y episódica de edades tempranas de la vida, en personas con fototipo claro habitualmente, que aquel otro melanoma
que aparecen en personas relativamente ancianas o ancianas, que tienen que ver más con la exposición solar crónica en la vida, que se llama melanoma léntico maligno. Genéticamente son distintos. Hay distinto grado de mutación de una u otra vía. Tampoco tiene esto que ver desde el punto de vista genético, si bien son todos melanomas, que con aquel melanoma que aparece en el aparato unguial, porque en el aparato unguial casi no tenemos exposición solar, al igual que las mucosas. Entonces, esto es todo un abanico de formas clínico-genéticas de melanoma que en los últimos, un poco más de una década, hemos visto que tienen que ver con los avances en el tratamiento. Pero nosotros contamos con tres grandes herramientas para hacer el diagnóstico de un melanoma. En especial, quiero que nos focalicemos en el diagnóstico temprano del melanoma, que repito, es lo que salva la vida al paciente. El primer elemento está a la izquierda, que es el ojo clínico o el ojo dermatológico, para decirlo de alguna forma. Es ese vistazo que tenemos cuando revisamos la piel de nuestros pacientes. Idealmente, en un paciente de riesgo estándar, tiene que hacerse una revisión anual de piel. Repito, en aquel paciente de riesgo estándar. Ahí el paciente se queda en ropa interior, se revisa de pie a cabeza, de adelante y de atrás, a simple vista, y si hay alguna duda, porque vimos algo con nuestra vista que nos llama la atención, utilizamos un segundo instrumento, ya no propio, sino que es un instrumento mecánico, que se llama dermatoscopio, que es lo que está en el medio. El dermatoscopio es un instrumento que yo diría es más o menos lo siguiente. El dermatoscopio es al dermatólogo lo que el estetoscopio es al clínico y al cardiólogo. No sé si he sido claro en esto. Es un instrumento clave. ¿Y qué es? Bueno, es como si es como cuando yo les digo a los pacientes, mira, es como un microscopio de mano con luz polarizada. Esa luz polarizada nos permite que no sea reflejada por la superficie de la piel, nos permite ver algunas cosas como, por ejemplo, la distribución del pigmento de una lesión, qué tipo de vasos sanguíneos tiene, qué color tiene, etc. Y eso, así como un soplo y sus características nos orientan a ciertas patologías, con el dermatoscopio, la presencia o no de pigmento, las alteraciones en los vasos sanguíneos, etc., que recubren una lesión, nos orientan a algún otro tipo de patología cutánea. Y la dermatoscopía es clave en el diagnóstico de melanoma, en especial en sus estadios más tempranos. Finalmente, el otro instrumento que utilizamos, que no es nuestro, sino que es de nuestros amigos, yo siempre digo en las cursadas, nuestro querido amigo el patólogo José Célula, José, a través de su microscopio, tiene un hecho categórico, nos dice si es melanoma o no. Y no solamente nos va a decir si es melanoma, sino que nos va a dar una serie de parámetros del diagnóstico del melanoma que van a ser muy importantes para el devenir de nuestros pacientes. Los melanomas, como comentamos previamente, tienen distintas variedades clínicas, clínico-genéticas. En sus inicios, muchos de los melanomas se presentan así, como estamos observando en la parte superior izquierda, como una placa o mácula marrón con pigmento de forma asimétrica, con bordes irregulares y distribución anárquica del pigmento. Como pueden observar, a nivel del hora 5, en la zona negruzca y luego marrón en todo el área. También se pueden presentar de esta forma, como una mancha negra grande, irregular o discretamente irregular. Sobre todo dirigimos en las variedades de diagnóstico temprano de melanoma. Desde el punto de vista clínico, los melanomas también se presentan como con esta variedad
que llamamos melanoma extensivo superficial, donde hay una placa tumoral, donde coexisten el color negro, el color marrón en distintos tonos y una zona rosada entre hora 3 y 5. Si uno divide esta lesión en cuartos o en mitades, ve que no son iguales, sino que son bastante asimétricas. Finalmente, hay otra variedad de melanoma clínico que se llama melanoma nodular, que es aquel, como pueden ver aquí, que tiene un crecimiento vertical de entrada. Lo pueden ver ahí y lo pueden ver en la primera imagen de abajo a la izquierda. Estos que se presentan como tumores nodulares de relativamente rápido crecimiento, con colores negruzcos y marrones, se llaman melanomas nodulares y tienen crecimiento vertical de nuevo. Distinto a todos estos que hemos nombrado es el melanoma léntigo maligno. El melanoma léntigo maligno, como este que estamos viendo en la mejilla izquierda de una mujer, allá de edad avanzada, se presenta como una mácula o como una placa parduzca de muy lento crecimiento, a diferencia de las otras variedades. Esto puede tener años, de un lento crecimiento, de colores marrones y negruzcos, en general, como dijimos, en zonas fotoexpuestas crónicamente al sol, a diferencia de las otras variedades que nombramos, que tienen más que ver con exposiciones intermitentes e intensas a edades tempranas y en personas en general un poco más jóvenes. Finalmente hay otras variedades que vamos a comentar, como es el melanoma acromucolentiginoso. Entre ellos, los dos que les estoy mostrando acá es el melanoma del aparato unguial. Fíjense que este melanoma apareció en el quinto dedo del pie derecho. ¿Y cómo doy cuenta que es un melanoma? Porque tiene un signo que es clave en esto, que es el signo de Hutchinson. El pigmento excede la matriz unguial e invade por detrás a la uña. Ese signo habla de que esto no es un lunar, sino que esto es un melanoma. Lo mismo pasa con la planta del paciente que estamos mostrando abajo a la derecha. El dermatoscopio es un instrumento clave, vital en el devenir del diagnóstico temprano del melanoma y de otras patologías también. Nos ha posibilitado cada vez más hacer diagnósticos tempranos de melanoma y por lo tanto poder salvar la vida de nuestros pacientes. El dermatoscopio es un instrumento de luz polarizada que al ser polarizada impide que ésta sea reflejada por la superficie de la piel y nos permite ver cómo se distribuye el pigmento, cómo se distribuyen los vasos sanguíneos y otras estructuras en una lesión cutánea. Lo primero que tenemos que ver es si una lesión tiene red de pigmento o glóbulos de pigmento. Si tiene red o glóbulos de pigmento, la lesión es de origen melanocítica. Veamos esta lesión. Vemos que tiene red de pigmento. Si uno ve en la zona periférica, puede observar que hay una red de pigmento. Por otro lado, lo que observamos con el dermatoscopio es que la mitad derecha es muy distinta en cuanto al tipo de pigmento y cómo se distribuye que la mitad izquierda. O si quieren hacerlo de otra forma, la parte superior es distinta también a la parte inferior, donde ambas tienen red de pigmento, pero no son simétricas, sino son muy asimétricas de esta forma. Por otro lado, observamos que los bordes de la lesión son muy irregulares, bien geográficos, pero irregulares. Además, con el dermatoscopio lo que podemos observar es lo que llamamos áreas de regresión, que son áreas rosadas, y además, en donde están viendo en el recuadro, áreas rosadas de regresión y áreas de lo que llamamos velo azulado.
La presencia de áreas de regresión y de velo azulado, junto con esto que estoy mostrando en la parte inferior derecha, que se llaman pseudópodos de pigmento. ¿Qué son los pseudópodos de pigmento? Son como si fueran prolongaciones similares a dedos de pigmento que van hacia la periferia. Todo esto, repito, la asimetría de forma en una lesión con red de pigmento, la asimetría de distribución de pigmento, la presencia de pseudópodos, la presencia de regresión, la presencia de velo azul blanquecino, son todos signos de melanoma. Bueno, imaginando que tenemos un paciente con sospecha de melanoma, ¿cuál sería? Le hicimos la clínica, vimos la dermatoscopía y sospechamos que tiene un melanoma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El paso siguiente en este paciente es sacar la lesión y mandarla a analizar para certificar el diagnóstico. Y aquí está un punto clave que suelen equivocarse en parciales, finales, que es qué margen diagnóstico se le da a una lesión para sacarla, para certificar que sea un melanoma. Bueno, el margen diagnóstico es de 1 a 3 milímetros. Significa que la biopsia, que casi siempre debe ser excisional, significa que debo sacar toda la lesión, se saca con 1 a 3 milímetros de margen mínimo y se manda a analizar con el patólogo. ¿Por qué es el margen terapéutico entonces? El margen de tratamiento. El margen terapéutico siempre es después de haber sacado la lesión. Alguno de ustedes me dirá, bueno, pero ¿por qué no lo saco con el terapéutico de entrada? Y evito un paso quirúrgico. Bueno, el riesgo de sacarlo con el margen terapéutico de entrada es que al ampliar la cantidad de tejido que se saca, si tengo que hacer una técnica que se llama técnica del ganglio centinela, puedo no caer en el verdadero ganglio que drena esa lesión, la linfa de esa lesión, y tener, por ejemplo, un falso negativo. Por eso es que lo primero que se hace es el margen diagnóstico. Y después se hace el margen terapéutico con o sin ganglio centinela según el tipo de informe del patólogo que veremos en algunos ejemplos en breve. Entonces, recuerden que el margen diagnóstico no es igual al margen terapéutico. Cuando voy a sacar una lesión, se debe sacar sospechosa de melanoma con 1 a 3 milímetros de margen diagnóstico. ¿eh? Y luego el margen terapéutico, según lo que nos informa el patólogo, veremos a continuación. Y aquí tenemos a nuestro querido patólogo José Célula, que nos dice que la lesión que mandamos a sacar en forma completa, o sea, con una biopsia excisional, que es lo indicado en la inmensa mayoría de los casos, corresponde a un melanoma. Y José, que es un patólogo avesado en este tipo de informes y en ver este tipo de lesiones, nos dice que tiene un grosor tumoral o índice de Breslov. Nos va a dar eso, nos va a dar un grosor tumoral o índice de Breslov. ¿Qué es el grosor tumoral o el índice de Breslov? Es la profundidad tumoral medida en milímetros, tomados desde la capa granulosa hasta la última célula visible en profundidad en el microscopio. Y si la lesión está ulcerada, desde el piso de la úlcera hasta la última célula tumoral visible en el microscopio. Repito que esto se da en milímetros. El índice de Breslov, también llamado grosor tumoral, es, junto al estado del ganglio centinela, los dos principales parámetros pronósticos en melanoma. Repito, el índice de Breslov o grosor tumoral, junto con el estado del ganglio centinela, es decir, positivo, negativo, etc., son los dos principales parámetros pronósticos en melanoma. Ahí se juega la vida del paciente.
Como José Célula es un patólogo muy avesado en melanoma, nos va a hacer un informe muy completo. Nos va a decir el grosor o índice de Breslov en milímetros, ya dijimos lo que era. Dijimos además que el Breslov, grábenselo por favor, junto con el estadio del ganglio centinela, es decir, positivo o negativo, son los dos principales parámetros pronósticos en melanoma. Además nos va a decir si el melanoma está ulcerado o no. Sobre todo en los melanomas finos, este es un factor importante, nos habla del genio tumoral. Los melanomas ulcerados tienen un poco más de riesgo de haberse ido de la piel que aquellos que no están ulcerados, por ejemplo. Nos va a hablar de otros fenómenos que se llaman microsatelitosis, si los ve, si están presentes. La microsatelitosis son grupos de células que se separan del tumor primario en la piel y que invaden ganglios. La importancia de la microsatelitosis, invaden los linfáticos locales, es que ver microsatelitosis le pone el rótulo de N positivo en la clasificación TNM al paciente. También nos va a informar, José, algunos otros parámetros a considerar, como el índice metótico dérmico. Esto antes se tomaba más en cuenta, ahora se sigue tomando, pero con menos importancia que la microulceración. Si es desmoplásico o no el tumor, si hay neurotropismo, etc. Y acá tenemos por qué es importante el grosor tumoral o también llamado índice de Breslov. Es como el yin y el yang. Según el índice o grosor tumoral, los melanomas los clasificamos en melanomas finos, de hasta 1 milímetro de grosor, o melanomas gruesos de más de 1 milímetro de grosor. Los melanomas finos, de menos de 1 milímetro de grosor o índice de Breslov, tienen un riesgo muy bajo de haberse ido de la piel. Miren, ¿saben? Hay una cosa que no les comenté, es que el melanoma es un tumor muy ordenado. Malo, malo, pero ordenado. De la piel va a los ganglios, de los ganglios se disemina. Por lo tanto, los melanomas de hasta 1 milímetro de grosor tienen un relativo bajo riesgo de haberse ido de la piel, menor al 10%. Ahora, si yo les comento a ustedes, ¿cómo les suena para ustedes tener un 9% u 8% de riesgo versus 2%, 3%? Para mí no es lo mismo tener 2-3% de riesgo que tener 9 o 8% de riesgo. Entonces, lo que vemos es que dentro de los melanomas finos hay dos grupos. Aquel que tiene menos de 0,8 milímetros de Breslov y que además, fíjense acá está la importancia, no está ulcerado. Miren qué importante lo que les dice José Célula. Si ese melanoma fino tiene menos de 0,8 de Breslov y no está ulcerado, no se hace ganglio centinela. ¿Por qué no se hace ganglio centinela? Porque está más cerca del 2 al 3% de ser positivo y no del 8 o 9. Y porque además hacerlo implica riesgos y el riesgo-beneficio está a favor de no hacerlo. En cambio, si el melanoma fino tiene entre 0,8 y 1 milímetro o tiene menos de 0,8 pero está microulcerado, ese deja de tener 2-3% de riesgo de haberse ido al ganglio centinela, y aumenta ese riesgo entre el 6, 7, 8, 9%. Y ya deja de ser poco riesgoso y en general en este grupo de melanomas finos, menos de 0,8 y ulcerado o de 0,8 a 1 milímetro, solemos indicar el ganglio centinela, o por lo menos lo charlamos con nuestros pacientes. Los melanomas gruesos, como en el yin y el yang, el que está del otro lado, el de más de 1 milímetro de grosor de Breslov, nadie duda que el paso siguiente es hacer el ganglio centinela, con algunas excepciones. Veremos luego. Vayamos a este caso. Acá estamos viendo un paciente con un melanoma pequeño de unos 10 milímetros por 7, 8 milímetros,
Claramente es una lesión asimétrica en color y en su forma. Tiene hacia la hora, entre las horas 3 y 5 una zona muy negruzca, tiene áreas rosadas y otras marrones. La mitad derecha es muy distinta de la izquierda, arriba es completamente distinto de abajo. Por lo tanto, es una lesión que le metemos el dermatoscopio y observamos que tiene red de pigmento y pseudópodos. Esta es una alta sospecha clínica de melanoma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que está aquí marcado. Sacarlo con un margen mínimo. Diagnóstico de 1 a 3 milímetros, hasta la grasa inclusive. Se saca y se envía a nuestro patólogo José Célula. José nos dice que es una lesión, es un melanoma con un Breslov de 0,6 milímetros de grosor y no está ulcerado, no está ulcerado. ¿Qué es lo que debemos hacer en este paciente? Bien, una vez que tenemos este informe, tenemos que primero revisar en forma completa al paciente toda la piel, de punta de la cabeza al pie, adelante y atrás. Además, tenemos que palpar al paciente, tenemos que palpar toda la zona adyacente a la lesión, a donde estaba la lesión, palparlo, ver que no tenga nodulitos ni cosas que hagan sospechar lo que llamamos metástasis en tránsito. Y además palpar todas las cadenas ganglionares palpables. Les diría que en mi experiencia, en el 95% de las veces que hago esto, reviso toda la piel, palpo los ganglios, no encuentro nada. ¿Tá? Solo la lesión del melanoma. Eso no implica que no haya que hacerlo. Con este informe de un melanoma que sabemos que es ya un melanoma fino, que no está ulcerado, lo siguiente es hacer la ampliación de márgenes. ¿Cuánto en un melanoma fino? 1 centímetro por lado. ¿eh? Entonces, ¿hay que hacer ganglio centinela acá? No, no hay que hacerlo. No es necesario. El riesgo es menor al 5% y no justifica hacerlo el riesgo-beneficio. Nuevamente repito, diferencia en el margen diagnóstico del terapéutico. ¿Cada cuánto hay que seguir este paciente? Bueno, este paciente hay que seguirlo cada 3 meses, los primeros 2 años, cada 4 meses al tercer año, y el cuarto y quinto año 2 veces por año, y a partir del quinto año el control anual. ¿Es necesario que este paciente tome alguna otra medida? Sí, al igual que todos los melanomas, va a tener que evitar el sol. En especial en hora pico, no de 10 a 4, no estar tomando sol a propósito, cuidarse del sol, y además hay que decirle que todos los familiares directos tienen que hacerse una revisión de piel. ¿Por qué? Porque es más frecuente un segundo melanoma, tanto en el paciente mismo como en los familiares directos. Bueno, y los va a ver al consultorio una mujer por una lesión que tiene en la pierna, que la tiene hace unos meses, unos más cuantos meses. Cuando ustedes lo observan, ve que tiene una placa negruzca o pardo negruzca de unos 25 a 30 milímetros de largo por unos 20 milímetros de ancho, que es asimétrica en su forma y en sus bordes, tanto superior como inferior, derecha o izquierda, que tiene red de pigmento, que ese pigmento es anárquico, que tiene zonas marrones de distintos colores, zonas negras, y entre la hora 3 y 5 una zona de regresión rosada. Claramente, con una alta sospecha clínica de melanoma, uno tiene a esta paciente que indicarle la exéresis diagnóstica con 1 a 3 milímetros de margen, como está marcado. Nuestro patólogo, José Célula, nos informa que se trata de un melanoma extensivo superficial, pero que tiene un Breslov de 0,8 milímetros, es decir, un melanoma fino, a pesar de lo cual nota él en el microscopio algo que nosotros no observamos a simple vista, que es que está microulcerado, que tiene una ulceración. El que esté microulcerado, este melanoma, lo pone más cerca del 7, 8 o 9% de riesgo de haberse ido de la piel al ganglio centinela, que de estar del 2, 3, 4% de si no hubiera estado microulcerado. Por lo tanto, en esta paciente, nosotros indicamos, charlamos con el paciente y le indicamos
o sugerimos hacer el ganglio centinela, más la ampliación del margen a un margen quirúrgico de todo melanoma fino de 1 centímetro por lado. ¿Cómo se hace el ganglio centinela? Primero se hace en el mismo acto quirúrgico de la ampliación de margen y se hace antes. En el lugar donde se sacó el melanoma, se inyecta un colorante azul o una sustancia radiactiva y se observa luego en la cadena ganglionar que drena esa zona de la piel cuál es el primer ganglio que toma el colorante azul o que está radioactivo con un contador Geiser. Se saca ese ganglio y se manda a analizar. Luego, y en el mismo acto quirúrgico, se amplía el margen, en este caso a 1 centímetro por lado, que es lo que corresponde a todo melanoma fino. Y acá pueden pasar dos cosas con el ganglio centinela. Uno, que sea negativo. Ya está. No se avanza más. Dos, que sea positivo. Si el ganglio centinela es positivo, bueno, ahí entramos en un área también de cierto conflicto, donde tenemos que volver a charlar con nuestro paciente de pros y contras. No recuerdo bien si fue en el año 2017 o 2018, en el New England Journal of Medicine publica un estudio randomizado donde divide a los pacientes a los cuales necesitan hacer ganglio centinela en dos grupos, todos ellos con ganglio centinela positivo. Ganglio centinela positivo, vaciamiento ganglionar, significa que sacaban todos los ganglios, no solo el centinela del lugar, de la región donde había dado positivo el centinela, versus haber hecho solo el centinela y seguimiento con ecografía cada 4 meses. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que la sobrevida total y la sobrevida por melanoma era igual en ambos grupos. ¿Qué cambiaba? Los pacientes que le habían hecho el vaciamiento ganglionar sabían, antes de tiempo, cuál iba a ser más o menos su sobrevida, porque no es lo mismo tener un ganglio positivo que tener varios positivos, a pesar de lo cual la sobrevida total y por melanoma era la misma. Por lo tanto, cuando uno tiene un centinela positivo, tiene que hablar con su paciente y explicar esto. Si te hago el vaciamiento ganglionar, vas a saber mejor tu pronóstico, más allá de que vivas más o menos, vas a vivir igual. Vas a vivir igual que si no te lo haga. Pero tenés un riesgo de que, por ejemplo, inherente a la operación e inherente frecuentemente al linfedema con el cambio de calidad de vida que trae eso aparejado. Por otro lado, si te hice solo el centinela y te sigo con ecografías, lo que podés tener es que tener recaídas locales en ganglios que quizá no las hubieras visto si te hago el vaciamiento ganglionar. La sobrevida total y la sobrevida de melanoma, repito, no cambiaría. Esto es algo a charlar con los pacientes, indudablemente. Bueno, el siguiente caso es de un varón que les consulta por una lesión que sangra en el lateral del hemitórax derecho, lo tiene ya hace varios meses. Observamos la lesión y vemos que es una placa tumoral de unos 20 por 15 milímetros. A mayor aumento, por ejemplo, como pueden ver, nos acercamos y vemos hacia el lado derecho que tiene una área más elevada, sangrante, y una placa, digamos, superior, de tonos grises, marrones, rosados, de forma y tamaño y color completamente anárquicos, con alta sospecha de melanoma. El paso siguiente, como en todos los melanomas, es hacer la biopsia diagnóstica con 1 a 3 milímetros de margen. Ahí nos confirma el diagnóstico José, nos dice que es un melanoma con un grosor o índice Breslov de 4.2 milímetros, está ulcerado, claramente nosotros ya lo veíamos macroscópicamente ulcerado porque sangraba. Y aquí lo que pasa es que este tipo de lesiones tan gruesas es muy frecuente, relativamente frecuente, que tengan ya enfermedad a distancia, ya sea ganglionar o metástasis sistémicas. Como todo paciente con melanoma, al igual que los otros casos, vamos a hacer una revisión de toda la piel,
Vamos a palpar las cadenas ganglionares. Imaginemos que no encontramos nada más que esta lesión. En realidad es como pasó en este paciente. Y ahí lo que tenemos que hacer es pedir imágenes. Descartar que no haya lesiones que no hayamos visto. Las imágenes que se pueden pedir puede ser un ATAC o si uno dispone de todos los medios, podría ser un PET-TC y una resonancia de cerebro más un labo general. En ese caso, y solamente en el caso de que no haya metástasis a distancia, corresponde hacer la ampliación de margen a 2 centímetros, como todo melanoma grueso, y ganglio centinela, pero solo en el caso, este último, de que no hubiera lesiones a distancia evidentes, clínicas ni por imágenes. Lógicamente, si el paciente tiene ganglios palpables patológicos o tiene una metástasis, no corresponde hacer ganglio centinela. Este caso es de un paciente que les comenta que desde hace bastantes meses ha ido de un colega a otro por un problema en la uña del quinto dedo del pie derecho. Ha sido tratado como onicomicosis, o sea, como una micosis unguial. Sin embargo, cuando observamos, lo que vemos es que a nivel del aparato unguial del quinto dedo del pie derecho, vemos una gran placa perduzca que compromete toda la uña, que produce lisis o nicolisis de la misma y que además desborda la matriz unguial y afecta la zona adyacente de la piel. Claramente, ese desborde se denomina signo de Hutchinson. La presencia del signo de Hutchinson les dice a ustedes que esto no es un lunar común de la matriz unguial, sino que esto corresponde claramente a un melanoma de la matriz unguial. En estos casos, el uso del Breslov es más discutido. No es tan fácil manejarse exclusivamente con el Breslov en los melanomas del aparato unguial. En general, y lo que he hecho con este paciente, es hacer una amputación de ese dedo y terminar de estadificarlo junto con el oncólogo. Hay algunas situaciones particulares. Yendo de derecha a izquierda, el primer caso es el caso de un paciente que tiene síntomas y signos de sospecha de metástasis. Si uno le encuentra un melanoma, pero, supongamos, el paciente se queja de dolor crónico en hipocondrio y malestar general desde hace semanas o meses. O se viene cayendo o viene con inestabilidad siempre hacia el mismo lado en las últimas semanas. Ese paciente, por más que tenga un melanoma que no parezca muy avanzado clínicamente, todavía usted no lo biopsiaron ni nada, tiene que tener imágenes de entrada. ¿Por qué? Porque tiene síntomas de sospecha de tener enfermedad a distancia. Es decir, si el paciente tiene síntomas o signos focales que no se pueden explicar de otra forma y tiene un melanoma o una sospecha de melanoma, tiene que hacer imágenes de entrada para descartar que no tenga metástasis. Pero solo en esos casos. Pasamos al siguiente caso, de derecha hacia izquierda. Cuando un paciente tiene un melanoma o sospecha de melanoma, uno le revisa toda la piel, le palpa de las cadenas ganglionares, dije que en el 95% de mi experiencia no encuentro nada palpable. Sin embargo, a veces podemos encontrar una adenopatía regional que es patológica la palpación. Cuando hablo de patológica, que tiene más de 15 a 20 milímetros y que está dura. En esos casos, no corresponde hacer un ganglio centinela, sino que corresponde es hacer un estudio patológico directo de ese ganglio a través de lo que puede ser una punción con aguja gruesa o aguja fina o la exéresis directa del ganglio.
Si el ganglio es positivo, bueno, ahí lo que hacemos es el vaciamiento ganglionar de toda la cadena. Siguiendo hacia la izquierda, está lo que llamamos hoy microsatelitosis. ¿Qué es la microsatelitosis? Bueno, si usted tiene el tumor, el melanoma cutáneo, las microsatélites son agrupaciones celulares que no están cercanas, no están en conexión directa con el tumor, sino que están separadas y que se meten dentro de los linfáticos dérmicos. Eso que se llama microsatelitosis y que si está 2 centímetros por fuera de la lesión primaria se llama metástasis en tránsito, tienen el valor igual a tener un ganglio afectado. Por lo tanto, un paciente que en la biopsia diagnóstica o en lo más común, en la ampliación de margen encuentra microsatelitosis, deja de ser N0 y pasa a ser un N1 en la clasificación TNM. Fíjense qué importante tener este concepto. Y finalmente, el último concepto que de situación especial es aquel paciente que tiene, esto es, ¿cómo les puedo decir este último concepto? Tiene sus zonas grises, no es ni blanco ni negro, y hay algunos que pueden estar de acuerdo y otros no en lo que voy a decir. Los pacientes que tienen un tumor con un grosor que va de 2 a 4 milímetros, de más de 2 de Breslov hasta 4 milímetros, y ulcerado, T3B, o más de 4 milímetros, T4, en esos casos, como dije previamente, invertimos los estudios y hacemos imágenes de entrada para descartar que no tenga diseminación del tumor. Y recién después hacemos el tratamiento local o locorregional. Supongamos que uno hace imágenes y que el paciente tiene claramente ganglios patológicos, PET-TC, o tiene una metástasis en un pulmón o en el hígado o en varios lados. Bueno, en ese caso no hay que hacer ganglio centinela ni nada por el estilo, y el paciente directamente tiene que se hace el exéresis del tumor primario y se empieza a tratar con el tratamiento quimioterápico que corresponda. En el caso que hagamos los estudios, supongamos PET-CT, resonancia de cerebro, laboratorio, y no encontremos nada, bueno, ahí corresponde nuevamente la ampliación quirúrgica, 2 centímetros del lado, más ganglio centinela, pero fíjense que a diferencia de los otros pacientes, se hace al final, cuando ha dado negativo los estudios. Algunos conceptos a refrescar. ¿Cuándo nuestros pacientes tienen que hacerse estudios por imágenes? ¿Cuándo le pedimos una tomografía, un PET-TC, una resonancia de cerebro, etcétera? Claramente cuando tiene algún síntoma o signo sospechoso. Ahí hay que pedirlo. Aunque el paciente tenga un melanoma que no sea muy avanzado, si tiene signos o síntomas sospechosos de tener metástasis, eso tiene que ser evaluado con imágenes. También, indudablemente, cuando el paciente tiene una metástasis en algún lugar a distancia, también hay que hacer las imágenes para ver si tiene una, si tiene varias, dónde se localizan, porque eso también tiene que ver con el pronóstico. No es lo mismo tener una metástasis en pulmón que tener 3 entre hígado y hueso, por ejemplo. Son distintos pronósticos. Cuando el paciente tiene un ganglio positivo, ya sea que tenga solo el centinela positivo o peor aún, si tiene más de uno positivo, tienen que hacerse estudios por imágenes. Si el paciente tiene microsatelitosis, que es lo que explicamos recién, recuerden entonces que microsatelitosis es igual a N positivo para nosotros. También tienen que hacerse imágenes. Y acá viene lo más discutible, como lo que dijimos recién, los pacientes que tienen tumores localmente avanzados, pero que no tienen ganglios ni evidencia de lesión a distancia, pero que son localmente avanzados porque son muy gruesos. Bueno, esos es discutible, es una zona gris, algunos pedimos
estudios por imágenes y otros no. ¿A quién debemos derivar al oncólogo? Y esa es una pregunta muy importante. Claramente, cuando el paciente tiene metástasis a distancia, no caben dudas. Cuando el paciente tiene un ganglio positivo, ya sea, sea solo el ganglio satélite o tiene ganglios otros afectados. Claramente ahí tiene que ir con el oncólogo. Cuando tiene microsatelitosis, repito nuevamente, que es como tener un N positivo. Y acá nuevamente el área gris, aquellos tumores gruesos, entre 2 a 4 milímetros de Breslow, pero ulcerado, o más de 4 milímetros de grosor de Breslow. Bueno, en mi práctica yo los envío también a una consulta con el oncólogo, aunque habitualmente lo único que hace el oncólogo ahí es seguirlo junto conmigo. Finalmente, comentarles que aquellos pacientes que tienen la desgracia de tener un melanoma metastásico, como dijimos al principio, algunas cosas por suerte han cambiado. Y hay un grupo de pacientes que tienen sobrevidas prolongadas donde hace 12 o más años atrás no había nada para hacer, o poco y nada, y seguro nada que hubiera mejorado la sobrevida. En los últimos 10 a 12 años, los nuevos tratamientos que tienen que ver con inhibidores de los receptores tirosinquinasa o los bloqueantes del BRAF, MEK o la terapia dual, bloqueando ambas mutaciones, han mejorado mucho la sobrevida de este grupo de pacientes. Por lo tanto, han sido avances importantes en melanoma. Para finalizar, les dejo una fotografía de mi autoría, me encanta la fotografía, así que las dejo acá. Y una serie de referencias, algunas de estas las van a tener en el entorno con la charla, que es de donde se sacaron estos temas. Van a ver que hay áreas grises, no todo es blanco y negro en esto y está en constante revisión. Y les agradezco por su tiempo. Hasta luego.